sin vosotros esto no habría sido posible. Y la tercera, no vuelvo más, presenta al ponente de hoy, que es Joaquín Eleni Peña, es profesor del Departamento de Psicología Social y Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de Salamanca y lleva más de 20 años dando clases en el grado de Relaciones Laborales y sus áreas de trabajo son la psicología del trabajo y la gestión de los recursos humanos. Un aplauso para él. Gracias. Muchas gracias. ¿Se me oye por ahí atrás? Sí. Vale. No me gusta estar atado como un perrillo así a la correa corta. Nunca es suficientemente larga. Vamos a hablar aquí durante un rato. Intentaré contaros cosas para suscitar interés y curiosidad. Y que después, por vuestra cuenta, busquéis información y reflexionéis con respecto a lo que vamos a hablar aquí. Lo primero de todo, y por supuesto, felicidades a quien corresponde, no a quien corresponda. Felicidades. ¿Por qué? ¿Qué día es hoy? Felicidades. Es muy triste tener que felicitar a alguien por este motivo. Ojalá algún día nadie sepa que el 8 de marzo se celebraba no sé qué y no haya que dar ninguna felicitación, pero de momento es lo que hay. Bien, muchas gracias, lo primero de todo, a la Delegación de Estudiantes de Ciencias Sociales, las personas que conozco más directamente, Elifer, Carlos, Cristian, Juan Antonio y demás compañeros que no he interactuado con vosotros de forma más habitual. Gracias a los presentes por haber venido, por estar aquí, tanto estudiantes de la propia universidad como quienes habéis venido de fuera a escucharnos y a compartir con nosotros el resurgir de algo. Decía Juan Antonio, Joaquín lleva más de 20 años dando clases, es cierto, en esta facultad. Empecé dando clases en Fonseca, el famoso edificio de Fonseca, en las aulas de tubo, 250 estudiantes, es como revivir el pasado a voz y grito porque no llegaba el micrófono. Y en aquel entonces empezó a surgir un movimiento estudiantil muy interesante, que por unas razones u otras se ha ido perdiendo. Se hacían cosas de estas, nos veíamos, profesores y estudiantes, y hablábamos y debatíamos, y a veces hasta casi arreglábamos el mundo. Por alguna razón se ha ido perdiendo, pero parece que está volviendo a resurgir y es importante. Quizá, posiblemente, resurge en respuesta a la situación en la que vivimos hoy en día, desde el punto de vista político, social, económico, histórico. Y gracias al decanato. Gracias, Mónica, gracias, José Manuel, por traernos aquí y por darnos la oportunidad de pasar un tiempo juntos, charlando y debatiendo sobre este señor. ¿Alguien había oído hablar antes de Saúl Alinsky? Sí. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuántos habéis oído hablar de Saúl Alinsky? Levantad la mano. Si sois muchos, lo dejáis, no voy. Vale, conforme. No hay problema. Saúl Alinsky es un señor norteamericano muy conocido en su pueblo y no tanto aquí en estas latitudes de España y de Europa. Y sobre él vamos a charlar un rato. Me comentaron desde Delegación de Alumnos hace unos meses que si estaría dispuesto a contaros cosas que tuviesen que ver con vuestra formación profesional como expertos y expertas en ciencias sociales. Y claro, como yo trabajo aspectos de psicología del trabajo, psicología de las organizaciones, recursos humanos, gestión del conflicto, etc. Me decían, pues podría ser sobre ciencias sociales y trabajo. Pero yo decía, hombre, ciencias sociales, tenemos un montón de futuros profesionales en muchas áreas distintas que cubren las ciencias sociales. Aquí en esta facultad, ya os lo han dicho, tenemos relaciones laborales y recursos humanos, comunicación audiovisual, sociología, tenemos trabajo social, pero por supuesto ciencias de la educación o psicología social, o derecho, ciencias jurídicas y sociales, o o relaciones públicas, o antropología cultural. Podríamos tener compañeros de todas esas profesiones aquí. Y dije, yo quiero hablar de algo que nos incluya a todos de alguna forma. Que nos incluya a todos de alguna manera, no solamente relaciones laborales, no solo recursos humanos, que es mi campo de especialidad, sino algo en lo que todos tengamos algo que decir, algo que pensar y algo que sentir. ¿Qué habéis sentido cuando ha empezado la canción?
¿Habéis ido a alguna conferencia que empiece con una canción? No es original, ¿eh? Esto lo hace Philip Zimbardo con mucha frecuencia. De lo que voy a hacer y decir aquí, pocas cosas son originales. Bien, habéis entendido, es muy importante que los futuros profesionales de todas las profesiones tengáis un dominio importante, por lo menos del inglés. ¿Habéis entendido la canción? Corramos un tupido velo. ¿De qué habla el título? Cambio. Es posible el cambio. ¿Qué hay que hacer para lograr cambios? Para lograr cambios sociales, políticos, económicos, históricos. De eso es de lo que os quiero hablar. Encendemos la tele, yo decía, estuve hace unas semanas pensando, yo de qué les hablo, todavía no tenía gente ahí, mucho menos, digo, vamos a recurrir a la realidad social que está ahí fuera y que todos los expertos y expertas profesionales futuras de ciencias sociales vais a trabajar. Digo, ¿cuál es la realidad de la calle? Si enciendes la televisión, ves las noticias, te asomas a internet o abres un periódico, la realidad es esa, la realidad que sabemos y conocemos. Era así una vez, hace no muchos años, allá por el 2007, una burbuja que, cuento más horrible empieza ahí. Un cuento que nos enseña qué es esto del IBEX 35. Aquí en España, en otros países se llama índice Nikkei y en todos los sitios va para abajo. Y algo que de entrada nos hacía mucha gracia, lo de la prima de riesgo, ya resulta que no hace ninguna gracia. Empezó siendo un número que sabíamos que si pasábamos de ese número iba a haber problemas muy serios, pero llega un momento en que casi a cualquiera le preguntas en la calle qué es la prima de riesgo y sabe decirte a su manera qué es la prima de riesgo. Es triste que sepamos conceptos económicos por los medios por los que hemos llegado a conocerlos. Y entonces resulta que de entrada nos decían que no es una crisis, es una recesión, no es un crecimiento negativo. Paras a pensar en un niño pequeñito que tiene un crecimiento negativo. ¿Qué es exactamente eso? Y están detrás unos y otros, unos con más responsabilidad que otros, y empezamos a ver que la educación, la sanidad, el cuidado de nuestros mayores y de nuestros dependientes, el empleo, empieza a crear colas. Hace unos años veíamos una cola y podíamos pensar que la gente iba al cine, o iba al teatro, o iba... Hoy en día no. Hoy en día las colas sabemos dónde llevan. Llevan a la oficina de empleo. No quise poner una imagen de gente comiendo en un comedor social, he preferido poner algo más positivo, de la gente que pone la comida en un comedor social, con una sonrisa. Y de repente descubrimos que aparte del lanzamiento de disco y el lanzamiento de martillo y el lanzamiento de jabalina hay otro tipo de lanzamiento, otro significado para la palabra lanzamiento, y ahí está. Cerrajero, policía, secretario judicial. Y bueno, por supuesto, no voy a recurrir a poner fotos de caras, ni de esto, ni de esto. Y esto ya es la crisis. Es la crisis en la que todos vivimos en España, pero por supuesto tantos otros países de nuestro alrededor y de lugares mucho más remotos. Esa crisis frente a la que ¿qué hemos terminado por hacer? Lo vimos en la televisión en Grecia, lo vimos en la televisión, sucedía en Irlanda, lo vimos en Portugal, nos tocó el turno a nosotros. Y bueno, no está mal, salimos a la calle. ¿Habéis salido a la calle? Sí, creo que todos los presentes, seguramente de una forma u otra hemos salido a la calle. Mi charla va a ir sobre esto, sobre qué hacemos, sobre los métodos. No voy a entrar. Estas últimas transparencias las he pasado muy rápido, porque dan lugar a un debate de fondo dramático y tremendo, con argumentos a favor, argumentos en contra. Ayer estuve en un ratito en el turno de preguntas de la conferencia que tuvisteis por la mañana, vi, pulsé, comprendí, entendí. No voy a eso, voy a qué hacemos, voy al método, no a los fines, vamos al método, porque realmente, como veréis, Saúl Alinsky era un ser de métodos, era un hombre de acción. Decíamos que terminamos por salir a la calle, incluso a veces por asuntos ampliamente globales y otras por muy concretos. Y hay personas que se ponen codo con codo y hombro con hombro con alguien que va a ser lanzado, ya sabemos lo que es el lanzamiento, va a ser lanzado de su casa y se pone a su lado. E incluso llegó un momento en que se puso en marcha un amplio, un gran movimiento. Un movimiento que resulta un tanto difuso en cuanto a sujetos de acción, en cuanto a agentes de acción, pero ahí está. Y llegó un momento en que cerramos todo en una huelga general.
¿Qué medios se utilizan para la protesta hoy en España? ¿Qué medios se utilizan para la propuesta en otros países, por lo menos en los avanzados, occidentales, civilizados, o llamadlos como queráis, comparado con terribles dictaduras que todavía existen, desgraciadamente, pero por lo menos en el mundo más abierto y libre, qué métodos utilizamos para la protesta? ¿Y qué métodos utilizábamos hace años? ¿Y qué métodos utilizábamos hace décadas? E incluso hace un siglo. La huelga es una forma de acción, ¿verdad? Sí. Las manifestaciones son una forma de acción, sí. Asambleas, reuniones, incluso tenemos fórmulas curiosas y originales. Personas que hacen performance, que se desnudan, se cubren de sangre para protestar, en este caso concreto, la fotografía es de una protesta por matanza de focas. Bien, estos son los métodos más conocidos, más directos, correctos. No vemos a lo mejor muy bien esas caras, pero esas caras están bastante enfadadas. A lo mejor desde allí, desde el final, siempre es mejor cuando vamos a una conferencia ponernos delante porque vamos a ver mejor, sobre todo si se usa letra pequeñita. Aquí nos encontramos con personas que están bloqueando una carretera, que van a pararte durante 6 horas en tu coche y te van a acercar después, al cabo de 3 horas, un pasquín o una octavilla diciendo que tienen problemas. Si es cierto que los tienen, por supuesto que sí, y van a pedir tu colaboración. Pero también encontramos que a veces se opta por métodos peores, por métodos más problemáticos, y esto desencadena lo que desencadena. Y nuevamente no voy a volver a entrar en si uno tiene razón, tiene otro o quién pegó primero, pero es algo que está a la orden del día y estamos viendo de forma habitual. ¿Cuáles son los medios de activismo social más utilizados en todos los países considerados avanzados? Los métodos en los que muestras algo, manifestaciones, los norteamericanos nos llaman demonstration. Estás demostrando algo, estás ofreciendo una imagen a través de marchas masivas, lo que aquí es una manifestación, llevas carteles, eslogans, octavillas, puede haber ciertas fórmulas caceroladas, pitadas, marchas silenciosas, reuniones silenciosas, corte de calles, de carreteras, sentadas, mítines, conferencias, vestir de formas particulares, llevar. ¿Cuánto te ha costado? ¿Cuánto te ha costado? Primero, ¿lo has conseguido? Segundo, ¿cuál ha sido el precio? Y si decimos, ¿cuál es el coste de una huelga? Yo voy a por la fábrica, por los dueños de mi fábrica, yo trabajo en una fábrica, yo hago una huelga y voy a perjudicar a esa fábrica, bueno, pues vale, es una lucha, es una tensión, es poder tuyo contra poder mío. Cuidado, yo trabajo en una fábrica de industria auxiliar del automóvil, entonces, ¿qué hago? Voy a la huelga, cierro, y una fábrica mayor, que no tiene mayores problemas con sus trabajadores, por ejemplo, y que depende de la industria auxiliar del automóvil, no tiene suministros o repuestos. Ojo, te digo con esto, que no se deben hacer huelgas jamás. Estoy diciendo que hay que pensar cómo y qué. Una huelga general, que dicen los medios de comunicación de España o de cualquier país, que cuesta a esa nación en términos económicos. O las manifestaciones. ¿Sabéis qué es 3.419? ¿Las que ha habido dónde? En Madrid. ¿Cuándo? 2012. Madrid, 2012. 3.419. Entre 9 y 10 manifestaciones al día en Madrid. ¿Dónde vivís? Yo vivo en Salamanca. Si me meten una cada 3 días, mal asunto. No digo ya 10 cada día. Cortes de tráfico, bloqueos, lo que os decía antes. Por supuesto que es una forma de mostrar y de manifestar mi problema. ¿Qué sucede? ¿Qué me pasa? Yo tengo graves y serios problemas. Te paro en las calles de tu ciudad, paro tu coche, no dejo pasar, durante 4 horas no te voy a dejar pasar. Son las 6 y a las 7 tienes que recoger a tus niños en el colegio, inexcusablemente. Y después voy a ir y te voy a dar un pasquín y una octavilla y te voy a decir, ponte de mi parte. Y si además tenemos violencia dentro, y si además tenemos lo que tengamos, ¿qué digo con esto? Digo, hablo de métodos. Y os voy a hablar de una persona que utilizó métodos creativos, métodos ingeniosos, métodos novedosos. ¿Que hay que hacer huelgas? Yo digo sí. ¿Que hay que hacer manifestaciones? Yo digo sí. ¿Que hay que hacer a lo mejor sentadas, paradas? Sí. La pregunta es cómo. La pregunta es cómo. El tema es, ¿se logra el objetivo pretendido? ¿Y cuál es su costo? ¿Cuánto cuesta? Hace muchos, muchos años, en una galaxia muy lejana, al lado del río,
Era yo estudiante. Pensaba haber puesto una foto mía de aquel entonces, pero me hubieseis perdido el respeto de forma inmediata. Por lo tanto, poco monitor. Y llegó a mis manos una hoja de papel. Mi profesor de Psicología Social. Yo soy profesor de Psicología Social y Antropología de la Universidad de Salamanca. Mi profesor de entonces, Eugenio Garrido, llegó a clase y nos entregó a todos una hoja de papel, una hoja. Y en esa hoja ponía arriba las tácticas del conflicto de Alinsky. Y ponía 13 puntos. 1, 2, 3, 13 frases. Y durante un par de horas de clase empezó a hablar. Y nosotros hablamos, escuchamos primero y hablamos. Y llegué a la conclusión de que este era un tío. Qué cosas más raras hacía. Y ojo, que lo que vi fue la parte más lúdica. Luego tienes que entrar a conocer la otra parte. Me costó, estoy hablando de los últimos años 80, me costó mucho, no teníamos internet. Me costó encontrar información sobre él y al final di con el libro. Es más, esa es la portada de la primera edición y conseguí una primera edición de Rules for Radicals. Reglas para radicales. Leí el libro y vi que él contaba, un libro escrito un año antes de morir, en 1971. Él contaba su visión de 30 años de trabajo y de activismo social en una América bastante problemática, la que comprende 1940, inicio de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1972, cuando él escribe este libro, casi acercándonos a los finales de la Guerra de Vietnam. Me pareció impactante y cuando un buen día tuve internet, me acuerdo del primer... ¿Os acordáis del día de la primera comunión? Pues yo me acuerdo del día que tuve internet por primera vez en el despacho. Y dije, ¿cuál es la primera cosa que busqué? Puse Alinsky. Y a partir de ahí empecé a leer, y empecé a ver, y empecé a conocer, más allá de las dos obras que pude leer de él. Y quise saber qué decían los demás de él. Es una persona que en los años 90, en los años 2000, es relativamente conocido dentro de ciertos círculos norteamericanos, pero a partir de 2008 es absolutamente conocido en todo Estados Unidos, por supuesto, y casi en todo el mundo. ¿Quién es la de izquierda? Se llama Hillary. Y se apellida Clinton. E hizo su tesina de grado, su tesina de bachelor de la licenciatura en Ciencias Políticas sobre Saúl Alinsky. Lo entrevistó 2 veces. Dice ella que Saúl Alinsky le ofreció trabajo, puede que sí. Barack Obama, en la foto de la derecha, está explicando en un instituto su idea de las bases del poder y están asentadas en las ideas de Alinsky. Esa frase que él dijo, no exactamente así, en su campaña de 2008, el primer paso de la organización comunitaria es la desorganización comunitaria, no es suya, es de Alinsky. Se le criticó eso. Sí, y él dijo, no la he copiado, no es cita literal, él hizo una modificación. Pero él dice estar convencido de eso. A partir de ese momento, en Internet encontramos una aluvión de información sobre Alinsky. Cuidado, voy a hacer un paréntesis, cuidado con Internet. Cuidado con Internet. Os lo digo siempre, veo por aquí gente de clase, os lo digo siempre, ¿verdad? En Internet, ¿qué vamos a encontrar? La verdad, la mentira y todo lo que no sea eso. Y hay que ser muy cuidadoso. Yo os propongo que leáis libros y fuentes originales. Siempre fuentes originales. Porque no podéis imaginar la cantidad de cosas raras que se dicen, pequeños matices sobre Alinsky, que no son ciertos. Son pequeños cambios, pequeñas variaciones de alguien que ha leído algo, que ha leído la otra persona, que ha escrito la otra persona, que ha leído la otra persona, y al final es como los juegos de Bullock, que se transforman y se reconstruyen las historias. Bien, pues sí es un hecho que estas 2 personas ponen de moda nuevamente el trabajo, por fin le vemos la cara, de Saúl Alinsky, un ciudadano norteamericano de origen ruso, judío, que se cría en las calles de Chicago, en un Chicago de años 20 hacia los años 30, acosado absolutamente por la mafia. Llega a hacer su tesis doctoral sobre Al Capone y la mafia de Chicago. Vive una época, como os decía antes, crucial y conflictiva de la historia de Estados Unidos y desgraciadamente del mundo, porque el mundo ha ido a cargo de Estados Unidos y sigue yendo a cargo de Estados Unidos, es el imperio. Y él empieza su activismo social en 1939-40, cuando estalla para los americanos, en el año 41, la Segunda Guerra Mundial. Y vive el resurgir económico muy lento y progresivo, pero arrollador de Norteamérica después de la Segunda Guerra Mundial. Y vive lo que es el inicio del miedo de la Guerra Fría, del bloque soviético, del bloque capitalista. Y vive lo que son los movimientos sociales, y ahí se implica y ahí se involucra a fondo. Los movimientos sociales que van a dar lugar al desegregacionismo y a las leyes que eliminan, en teoría, la discriminación racial hacia negros y hacia hispanos.
y vive el flower power, los hippies, los yuppies, la contracultura. Es algo poco conocido en España, os animo a que leáis, es muy curioso cómo se mezclan los hippies con los Black Panthers, con las Panteras Negras, el movimiento violento radical de Malcolm X, de lucha por los derechos de los negros en Estados Unidos. Y poco antes de morir, en medio de la calle, muere de un infarto en una ciudad de California en 1972, conoce lo que son las serias protestas contra la guerra de Vietnam. Este hombre, que estudia arqueología, criminología, sociología, trabaja cuando tiene 20 y tantos hasta los 30 años más o menos, no llega a los 30 años, con jóvenes delincuentes en la ciudad de Chicago, en un reformatorio. Pero rápidamente interviene, realiza intervenciones llamativas, numerosas, distintas, diferentes, en barrios marginales de Chicago, conocidos, voy a comentar por encima, muy conocido lo que hizo en el Back of the Yards, lo que hizo en un barrio marginal de Chicago en 1940. Le resulta tan provocadora su tarea, tan atractiva, que abandona el trabajo en el reformatorio y se dedica a la acción social plena desde 1940. Hay una serie de hitos que son fundamentales en su carrera. El segundo es el trabajo en el barrio de Woodlawn en Chicago. Y antes de ese trabajo escribe su primera obra, Rebel for Radicals. Llamada de atención para radicales. Diana, toque de Diana para radicales. Es un poco como podríamos traducirlo. Escribe otros muchos artículos, bastantes libros. Hace programas de televisión, responde a entrevistas, se convierte en un personaje muy conocido. A lo largo de los años 50 y 60, extiende su activismo y su acción social por Estados Unidos, poniéndose al servicio de quien quiera contratar sus servicios, llamarle para trabajar con ellos. En 1965 hace su última gran intervención en la ciudad de Rochester, en el estado de Nueva York, enfrentándose a una gran compañía americana, la Eastman Kodak. Y en 1971, un año antes de morir, escribe Rules for Radicals, el libro que yo leí hace ahora 30 años, el libro más conocido, del que expone sus 13 reglas, pero las vamos a ver aquí, brevemente, rápidamente. Vamos a ver ahora, precisamente, lo que hizo en Back of the Yards, en Woodlawn, en Rochester, sus reglas, pero resulta que las reglas ocupan 3 páginas. La página 125, la 126 y la 127 del libro clásico suyo, en la primera edición, y nunca vuelvo a hablar de ellas. En internet, en todos los lugares, lo que a mí me atrapó fueron las 13 reglas. Las 13 reglas son originales, son curiosas y traslucen al final de su carrera lo que hizo durante 200 intervenciones. Se considera que durante 30 años trabajó en unas 15 grandes intervenciones a largo plazo en barrios de todo Estados Unidos, bueno, de parte de Estados Unidos. Hizo 3 que son muy conocidas y participó tangencialmente él, sus organizaciones y sus seguidores en unas 150, 200 actividades aproximadamente. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo en Back of the Yards? Su primera intervención. Él era muy joven y en aquel entonces vivía en Chicago trabajando con muchachos muy jóvenes, con delincuentes, y por unas razones u otras que ahora no vienen al caso, acaba tocando con un barrio, un auténtico gueto marginal en las afueras de Chicago, un barrio en el que se aglutinan irlandeses, sobre todo irlandeses, pero hay grandes problemas de enfrentamientos entre inmigrantes checos y eslovacos, lituanos y polacos. Prácticamente no había trabajo, el poco trabajo que había habido décadas antes era de industria de matadero y empaquetado de carne. Quedaban muy pocos mataderos y empaquetadoras de carne en 1936, 37 y 38 en activo. Los niveles de desempleo eran salvajes, llegaban en ocasiones al 70 o el 80%. Había recortes salariales entre 3 y 4 veces al año. Los servicios y medios de los que disponía ese barrio eran desastrosos. La marginalidad era total y la delincuencia estaba surgiendo por todas partes. ¿Qué es lo que hizo? Decidió que él podía intervenir, que él podía ayudar para organizar ese barrio. Había un consejo vecinal que no funcionaba absolutamente para nada desde los años 20. Le piden varias personas de la Iglesia Católica, eran irlandeses, y allí había varias parroquias católicas. Le conocían a través de su trabajo con los muchachos adolescentes delincuentes y le pidieron si podía hacer algo.
Él fue capaz, cuidado que estamos hablando de 1936 al 40, no fue un juego. Fueron mucho tiempo, fue mucho esfuerzo, y él aprendió. Después pudo liquidar asuntos potentes en 8 meses, en 6 meses, en 4 meses. ¿Pero cómo? Aprendiendo de las primeras experiencias. Organizando y consiguiendo sobre todo unión, unidad. La unidad no se logra en un momento. Yo quería que aplaudieseis al principio de la presentación, o que tocaseis palmas, o no quería. No os lo he comunicado, no os lo he dicho. Hay un compañero, Ángel, hola, que propone algo que luego cuesta mucho seguir, cuesta mucho. La unión, ¿cómo se consigue la unión? Es una persona que tardó 4 años en darse cuenta de cómo conseguir la unión, pero luego era capaz de unir a personas de lo más variadas. Él consiguió gente del CIO, del sindicato del Congress of Industrial Organization, a jóvenes, a agrupaciones de jóvenes, a los poquitos negocios que había en ese barrio, a las minorías, consiguió unir. Ahí arriba, la foto de la derecha, no se ve muy bien, son personas con trajes regionales, no sé de dónde, de esos países en los que había o existía una gran rivalidad. Y sin embargo, al final, hacia el año 40 y el 41, después de haber hecho protestas organizadas, a base de boicots, a base de piquetes, a base de manifestaciones, era muy tradicional en aquel momento. Todavía no había empezado a desarrollar la imaginación que puso en práctica después, pues consiguió grandes mejoras. ¿A quién se pedía? Se exigía al ayuntamiento. Se le decía, señores, aquí tenemos un barrio que está destrozado, que tiene grandes problemas, y la podredumbre de este barrio va a terminar extendiéndose al resto de barrios. Si ustedes no ayudan, esto va a ser el caos y va a ser el desastre. ¿Logró mejoras laborales, económicas, sociales? No, no lo logró. Lo lograron ellos, él no lo logró. Lo logró aquel barrio, un barrio unido. 7.000 personas, era capaz de movilizar en cuestión de 2 horas a 7.000 personas sacadas a la calle. Pero al final de esa intervención de 1940, termina creando, basado en Industrial Areas Foundation. Es una fundación que hoy en día existe, que mantiene el legado y los principios de Alinsky y que entrena en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, en Iberoamérica, a líderes sindicales, a líderes de movimientos de activismo social. Una segunda intervención importantísima y famosísima que lleva a cabo es la que hace en el barrio de Woodlawn. Tenemos un gueto negro norteamericano en Chicago, con unos niveles de desempleo tremendos, con algunas empresas que tenían peor que malas prácticas, prometían contratar a personas negras, recibían y cobraban subvenciones y luego jamás contrataban a ninguna persona negra. Ausencia total de servicios básicos, la policía no entraba en ese barrio, no había recogida de basuras, no había limpieza. Y la Universidad de Chicago, con el beneplácito del ayuntamiento, quería expandir su territorio, y esto significaba desalojar un barrio vecino a Woodlawn, y se suponía que la gente de ese barrio iba a caer en Woodlawn. Todavía más hacinamiento y más problemas. ¿Qué es lo que hizo? Atacar, como él dijo siempre, a partir de estos momentos. No ataques a una institución. ¿Quién es el Ayuntamiento de Chicago? ¿Quién es la Diputación de? ¿Quién es el Ministerio de? Busca una persona, congela, polariza, personaliza. Y el blanco de sus iras fue Richard Daley, alcalde de Chicago, considerado como un gran alcalde de Chicago, reelegido 5 veces. Y cuando él murió se eligió a su hijo. Varias décadas del mismo apellido en la alcaldía de Chicago, pero él era el enemigo. ¿Qué hizo? Montó una organización uniendo negocios, iglesias en este caso protestantes y asociaciones cívicas. Empezó con los piquetes, las pancartas y concretamente hizo una cosa, empezó a hacer algo que ya empezaba a salirse de lo normal y lo habitual. En este barrio había una situación de vivienda tremenda. Bloques en los que la miseria, la podredumbre y la suciedad campaba por sus respetos, ratas por todas partes. ¿Qué hicieron? Localizaron, polariza y localiza a los dueños de los bloques de viviendas, que eran bancos, que eran grandes empresas, que eran inmobiliarias. Yo no quería el nombre del banco, yo quiero el nombre del presidente del banco. Y se iban a su casa y muy organizadamente, 300 personas, mandaban un emisario y le llevaban una rata. Le decíamos, queremos compartir contigo lo que tenemos gracias a ti, pero se la entregaban viva, claro. También hicieron algo, una acción clave con respecto a la famosa invasión de los grandes almacenes. Unos grandes almacenes que prometían contratar a personal negro de ese barrio que nunca lo hicieron. ¿Qué consiguieron? Pues metió en autobuses a cientos de personas de ese barrio, se fue a los grandes almacenes, entraron dentro y ocupaban, sobre todo los fines de semana, los días que había más público de toda la ciudad en esos grandes almacenes.
ocupaban a un vendedor durante 10, 20, 30, 40 minutos, le pedían que sacase todo tipo de productos y luego no se llevaban nada. Si no se llevaban nada, menos mal. El problema era cuando se llevaban algo. Decían, me lo empaqueta, me lo llevo, lo pago a plazos. Es un grifo, cuesta $2, lo pago a plazos. Había que hacer los papeles de pagar a plazos. Me lo lleva a casa, por favor. ¿Es un grifo? No. Las normas de la empresa dicen que ustedes admiten el pago a plazos, lo llevan a casa y se puede devolver si yo quiero devolverlo. ¿Me lo va a devolver? No. Lo devolvía. O bien, la intervención del aeropuerto O'Hare. El aeropuerto internacional de Chicago. Él dijo, ¿qué pasaría si mando a Boy Scouts del barrio a que cuenten los váteres y retretes que hay en el aeropuerto internacional? Y lo hizo. Y la prensa preguntó, ¿para qué quiere usted saber eso? Y dicen, pues, por ejemplo, para enviar a 200 personas de este barrio por servicio, a que hagan cola y que vea el mundo que uno de los aeropuertos internacionales más importantes que hay no se puede hacer un pis. Él sustituyó el término inglés sitting, sentada, por sit in. ¿Sabéis inglés? ¿Sabéis de qué va la cuestión? ¿Qué sucedió? De forma inmediata, el ayuntamiento llama a negociar a los propietarios de las viviendas, a las empresas que no contratan a personas negras y al consejo vecinal. Lo trabajan y consiguen en varias semanas mejoras más que sustanciales. ¿Qué es lo más interesante de todo? Que lo del aeropuerto de O'Hare nunca sucedió. No se llevó a la práctica, no se hizo. Se amenazó, pero no se hizo. Y la tercera gran intervención es en la ciudad de Rochester. Él trabajó sobre todo por la zona de los Grandes Lagos, noroeste de Estados Unidos. La ciudad de Rochester es la cuna de Kodak. Películas fotográficas, películas para cine. Una ciudad hipócrita, la definía él así. Decía, es una plantación del sur trasladada al norte de Estados Unidos. Una plantación del siglo XIX trasladada al siglo XX de Estados Unidos. Una población culta, una población que tenía sus teatros, que tenía sus actividades culturales, que se centraba en torno a Kodak. La vida era una gran empresa muy potente. ¿Y qué es lo que sucedía? Que tenía también prometidos muchos puestos de trabajo a los negros. Estábamos justo en el momento de la desegregación en Estados Unidos, de las leyes de desegregación, y nunca lo cumplió. ¿Qué es lo que hizo este señor cuando desembarcó en esta ciudad? Pues lo primero de todo, él ya en 1964 era tan conocido que las cámaras le iban buscando, que cuando se baja del avión en el aeropuerto ya están allí para preguntarle qué es lo que va a hacer. Y en ese momento él aprovecha para lanzar varias ideas. Lanza varias ideas y dice, algunas los cumplo, algunas no las cumplo. Ahí habla de violentos enfrentamientos con la policía. Y es cierto, fue terrible. Hubo enfrentamientos antes de que él llegase, tales que el ayuntamiento pidió la intervención de la Guardia Nacional. 1.500 soldados fueron a la ciudad para controlar la situación. Alinsky respondió a la llamada de las iglesias de la zona. Le pidieron, ven. Y él dijo, y siempre lo dijo, a partir del año 40 dijo, yo iré donde me llamen, siempre que el que me llama no sea el protagonista. Siempre que si es una asociación vecinal, es una iglesia protestante o católica, es un conjunto de empresarios, no sean ellos los protagonistas. El protagonista es el pueblo, es la gente de la calle. Él decía, hay dos formas de poder. La forma de poder que tienen los have, los que tienen, y la forma de poder de los have not, los que no tienen. Los have tienen money, los have not tienen people. Y la people, la gente, son los protagonistas. Él mismo no quería ser protagonista, llegó un momento en que era inevitable, era tremendamente conocido. ¿Qué propuestas hizo? Siempre solía, para lo que es espíritu grupal. Ojo que diremos ahora mismo que no era un teórico, nunca hizo teoría, nunca. Él era un hombre de acción, era práctica pura y dura, pero utilizaba principios que desde la psicología social de ahora y de entonces sabemos que funcionan. Dale un nombre a tu gente y tu gente se podrá unir más fácilmente. ¿Quiénes somos? Eran FIGHT. Ellos eran FIGHT, las siglas de libertad, integración, Dios, honor, hoy. Y sin embargo, ojo, habla de Dios y él para nada era creyente, para nada era creyente. Él tiene orígenes judíos, pero él se declara agnóstico. Aquí no iban a servir boicots, no iban a servir piquetes y no iban a servir huelgas de ninguna clase. Había 1.500 soldados por la ciudad, por las calles de la ciudad. Había que idear otros sistemas. Y dijo, nos vamos 100 personas a Londres. Me he enterado de que la corona británica tiene acciones de Kodak.
Por lo tanto, nos vamos al cambio de la guardia y hacemos una manifestación en Londres. Dicen, señores, eso es carísimo, no hay dinero, no podemos. Y dice, bueno, pues vamos a ir al estreno de la Sinfónica de Rochester, que tienen un concierto muy bonito dentro de una semana, que están todas las fuerzas vivas de la ciudad, la gente más rica, y vamos a pagar, y entre todos ponían un dinerito, eran 7.000 personas de Seven Ward, del barrio en cuestión, y vamos a pagar unos smokings muy bonitos a los señores más grandes que tenemos en el barrio, y les vamos a comprar las entradas distribuidas por todo el teatro, y les vamos a comprar unas latas así de grandes de judías. Se las van a comer justo antes de ir al teatro. Y se van a aguantar. Y cuando empiece el concierto, ellos hacen el acompañamiento. ¿Sucedió? Nunca sucedió. Pero fue la amenaza. Y la amenaza provocó que en cuestión de horas hubiese disponibles 1.000 puestos de trabajo. Hizo intervenciones, como veis, en la zona de los lagos, principalmente, a lo largo de 30 años, por todo tipo de lugares. Llegó incluso a la costa oeste, a San Francisco, a California. Luchó y trabajó al lado de mucha gente que le siguió, que creó escuela. Escribió sus libros, el primero de todos, Rebellion for Radicals, el último de todos, Rules for Radicals. Y mediante estos procedimientos fue alguien tremendamente conocido, muy odiado por ciertos sectores norteamericanos, muy querido por otros sectores norteamericanos. No dejaba a nadie indiferente. Y al final de su vida escribe las famosas reglas para radicales. Os las voy a comentar rápidamente y por encima. Creo que simplemente con haber mencionado 3 intervenciones suyas, al final hay un remix de lo que él hacía trabajar. Vemos cuál era su forma de actuar y cuál era su mentalidad. Era una persona decente, tenía un humor sarcástico enorme. Él decía delante de las cámaras que consideraba que lo único que había hecho Kodak por la población negra era intentar la película en color. O cuando le ofrecen los Panteras Negras lucha con nosotros, la fuerza está en la punta de un fusil. Él decía, es cierto, el problema es que los fusiles los tienen ellos, no nosotros. O era una persona que cuando le dijeron, eres un marxista, dijo, sí, es cierto, me encanta Groucho Marx. Era una persona que tenía siempre esas salidas, era el provocador nato. Os digo que estas 13 normas, voy a ir rápido y ligero, porque son claras, son contundentes y sobre todo porque las escribió en 3 páginas y dice mucho más su obra que normas como estas. El poder no es lo que tienes, sino lo que el enemigo cree que tienes. Yo saco a la calle 5.000 personas en una manifestación y tengo escondidas en casa otras 5.000. Mentira. Pero hacía creer que había más gente. Él no inventa nada nuevo, Años antes, cuando aparece el arma aérea en la Primera Guerra Mundial, los primeros aviones que se dedican a observar al enemigo, se viene un avión, tengo 20 tanques, construyo 100 de madera y los pongo al lado y el enemigo cuenta 120 tanques. Se trata de lo que cree el enemigo que tienes, no de lo que tienes. Dice, lo que se ve, muestra, amplía, haz que se vea en todo su esplendor cuántos sois. Que no tienes gente, lo que se oye, mete ruido. Que no tienes ni forma de meter ruido, lo que se huele. Vete al teatro y montalo. Nunca vayas más allá de la experiencia de tu gente. No hagas cosas que les resulten extrañas, raras. Vas a provocar confusión, vas a provocar caos, vas a hacer que la gente se retire. No entiendo lo que tengo que hacer. Tienen que entenderlo y para entenderlo tienen que participar en la creación de las estrategias. No queda otra, es así. Ve siempre que puedas más allá de la experiencia del enemigo. Sorpréndelo. Déjalo boquiabierto, atónito. ¿Qué hago yo? Yo soy el alcalde de Chicago y de repente me encuentro con que va a haber 250 personas por retrete en el aeropuerto. ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago ahora? Porque es ya. Me dice, yo lo activo en 5 horas. Te llevo 40 autobuses y te monto allí. ¿Y qué hago? Ve siempre más allá de la experiencia del enemigo. Haz que el enemigo viva de acuerdo a sus reglas. Tú tienes unas reglas, nadie puede cumplir sus propias reglas al 100%. Te matará si intentas cumplir tus reglas al 100%. ¿Qué hicieron en los grandes almacenes? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las normas? Le ofrecemos a usted servicio a domicilio, puede devolver el producto, puede pagar a plazos. Muy bien, vamos a hacerlo. Vamos a provocar. Y en este caso fue cierto, sí se hizo. Y eran cada fin de semana 3.000 personas de ese barrio haciendo lo mismo.
El ridículo es el arma más potente. Es imposible contraatacar al ridículo. Imposible. Lo ridículo de que lleguen los medios de comunicación, las cámaras de fotos de la prensa y la radio al principio, incluso en los últimos años la televisión, y cómo mantienen delante de la opinión pública del país y de fuera del país que en tu aeropuerto internacional no se puede hacer un pis. Que a lo mejor llegan los señores y te montan un concierto en el concierto. No se puede contratar el ridículo. Contraatacar, perdón, el ridículo. Una buena técnica es la que tu gente disfruta. ¿No os gustaría trabajar con él? A estas alturas. Y que hay que luchar, vamos a hacer algo. Pues bien, algo que la gente disfrute. Que diga, esto es atractivo, es interesante. Si la gente no está bien actuando, algo falla. Una estrategia para largo tiempo es un lastre, es un freno. Hay que cambiar de estrategia continuamente. Primero una, luego otra. Hay que usar distintas tácticas y acciones. Es la presión constante. Utiliza cualquier suceso que ocurra en el momento. La amenaza es más aterradora que la realidad. Si yo te digo que voy a ir a tu aeropuerto o que voy a ir a tu teatro, con la amenaza bastó. Ese es el tema, eso es lo que a veces encontramos en algunas páginas web, que dicen que realmente sucedió, lo del teatro del aeropuerto. No sucedió, pero la amenaza era suficiente. Es más, cuando él desembarcaba en alguna ciudad y decía, me ha venido Alinsky, échate a temblar. Ya la gente no sabía, a lo mejor iba de vacaciones, la gente no sabía lo que podía pasar si venía él. Esto en el año, habla la leyenda, en el año 1100 del Cid Campeador. Habéis oído que estaba muerto, lo subieron sobre el caballo y el enemigo huyó solamente de su vista. La amenaza es peor que la realidad misma. Desarrolla operaciones que mantengan presión constante. No abandones. Si ya has agarrado la presa, no la sueltes. Si tienes desventajas, dale vueltas. Si antes o después va a salir el lado positivo. Siempre. Los aspectos negativos conllevan aspectos positivos y los positivos conllevan negativos. Que tenemos delante una administración burocratizada que no hace más que pedirte que rellenes solicitudes y papeles. Pues venga, vamos 100 personas y cada uno vamos a rellenar 100 solicitudes de lo mismo. Y vamos a bloquear a esos que nos bloquean a nosotros. El precio de un ataque exitoso es una alternativa constructiva y esto es importantísimo. Ataco. Cuando el otro ceda, tengo que decirle que quiero. Tengo que ofrecerle que quiero. Tengo que ofrecerle una salida. E incluso a veces una salida honrosa, Cuando consiguió que Kodak respondiese positivamente y crease 1000 puestos de trabajo, se hizo una rueda de prensa y con su sarcasmo habitual dijo, exijo que los fotógrafos solo usen películas Kodak. Pero la idea es una alternativa constructiva. Él decía, si queréis de verdad conocer el pensamiento de Alinsky, no son los libros, os voy a contar el secretillo. El secretillo es la última entrevista que hizo para Playboy semanas antes de morir, en 1972. Una entrevista larga en la que él le pregunta, el entrevistador sabe todo lo que ha hecho esta persona, le va haciendo preguntas y él va dando respuestas y va contando las realidades de lo que sucedió en cada momento. Y él decía, a mí me aterrorizaba el hecho de que llegase un periodista, me pusiese un micrófono delante y me dijese, ¿y ahora qué? Yo tenía que tener siempre una respuesta preparada. Usted ha ganado, no ustedes, la comunidad, ha conseguido, van a ceder. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que haría usted en mi lugar? Le pregunta el alcalde de Chicago y dice que ¿qué haría? Clarísimo. Esto. Dale el resultado. Tú pides, dale respuestas. Y por último, y esto es lo primero, elige el objetivo, congélalo, personalízalo, polarízalo. No es el ayuntamiento era Richard Daley y había que ir a por él. No es la inmobiliaria tal, era el dueño de la inmobiliaria tal y había que ir a por él. Es esa la idea. Y estas son unas 13 tácticas. Como os digo, realmente lo que hace es resumir la obra de 30 años. ¿Qué filosofía hay detrás? ¿Cuál era su teoría? Su teoría era ninguna. Él nunca fue un teórico, pero sí es cierto que los estudiosos que han trabajado sobre la actividad y sobre la acción de Alinsky durante años han dicho siempre había un patrón común, siempre. El patrón era lograr el poder
a través de la unidad de todo un colectivo. Se considera que el barrio de Woodlawn fue la primera vez que en Estados Unidos se unió, en 1958, un país que existe desde 1776, se unió por primera vez todos los sectores sociales. Consiguieron incluso apoyos de gente muy relevante de la intelectualidad y de la economía de Estados Unidos y de la política. Logra poder. Párate a pensar, creatividad, ingenio, imaginación, un plan de acción. Elabora tácticas y aplica el conflicto. Y presiona tanto que provoques una negociación. Ajeno a cualquier ideología. Jamás aceptó ser de derechas ni de izquierdas, ojo. Los republicanos lo tacharon de marxista, de rojo, de lefty, de persona de la izquierda. Él dijo no. Lo más próximo que estoy a Marx es a través de Groucho Marx. Acción directa no violenta, nunca violenta, jamás violenta. No digo que no perjudicase a la imagen de una persona u otra, pero violencia como tal, agresividad como tal, nunca. Participación democrática, todos cuentan, todos opinan. Autodeterminación y sobre todo, os voy a dar un trozo de responsabilidad a cada uno, no me falléis. Responsabilidad, responsabilidad, responsabilidad y por supuesto, imaginación. El primer paso en la organización comunitaria es la desorganización comunitaria. ¿Era un radical? Sí, a su manera. Y aquí pego otro corte, y voy ya por el final. ¿No suena eso? ¿Conocéis el empowerment? El empoderamiento, no me gusta nada esa palabra, apoderamiento. Yo llego y os doy poder. Y os hago responder por ese poder. Y os implico en un objetivo y en una causa. Y os exijo acción y responsabilidad. De todos modos, quitando la parte de participación democrática y autodeterminación, me paro a pensar y de repente me recuerda a personajes como estos. ¿Qué hacía Julio César? O Napoleón, o Alejandro Magno. Vale que el poder era suyo, lo tenían ellos, pero no era aún observar el terreno de combate, diseñar unas tácticas y unas estrategias y ponerlas en práctica para lograr unos objetivos. Y ahora voy a decir el sacrilegio, que puede haber personas que me digan, tú estás loco, pero ¿qué estás diciendo? ¿Quién es Henry Mintzberg? ¿Quién es Michael Porter? Los padres de la dirección estratégica. Yo procedo de la psicología social, también de los recursos humanos, del mundo de la empresa y de joven también del activismo social. Yo estuve en el estilo que estáis ahora mismo como estudiante y las cosas van evolucionando. Mintzberg y Porter son los padres de la dirección estratégica. Peter Senge, Peter Drucker, Tom Peters. Son expertos en gestión de empresas que nos dicen que eso muy posiblemente sea dirección estratégica. ¿Cuáles son las definiciones que se dicen? La empresa privada, que utiliza desde los años 50 y 60 los principios de dirección estratégica para gestionar y lograr su dinero, sí, por supuesto, para lograr su dinero. Pero si mi organización es una organización de activismo social, que lo que busca es la revuelta, la consecución de logros para una colectividad en desventaja y desfavorecida, no puedo utilizar esas definiciones como parte de mi acción. Henry Mintzberg decía, la dirección estratégica es la acción colectiva que se orienta en una dirección común para alcanzar metas previamente establecidas. Es eso. Si lo utiliza una empresa, si lo utiliza un colectivo social de activismo social, si lo utilizo yo en mi casa para organizarme en mis asuntos, ese es mi problema. O decía Ulrich, conjunto de decisiones fundamentales que permiten a la organización. En ningún momento dice empresa, siempre dicen, es más, ellos siempre dicen organización. Con lo cual la organización puede ser pública, puede ser privada, puede ser de beneficio y lucro propio, puede ser ONG, puede ser una organización que determina los alineamientos esenciales que la proyectan hacia el futuro a largo plazo. Y así más definiciones. Si cogéis manuales de dirección estratégica, encontraréis que os dicen, para llevar adelante tu proyecto, tu plan, ya no lo vamos a llamar tu empresa privada, ni lo vamos a llamar ni siquiera tu plan de activismo social, lo vamos a llamar tu proyecto, vuestro proyecto, el tuyo individual, el de 10 personas, el de 10.000 personas. Hay unas fases. Hay una serie de fases muy básicas y muy importantes. El autor fulanito va a hablar de 4, menganito de 5, el otro de 3. Este es un extracto que nos dice, la dirección estratégica significa que definas claramente tus objetivos, que analices tu mundo interno y tu mundo externo para ver qué ventajas e inconvenientes puedes encontrar por el camino, que eches pensamiento y creatividad para crear un plan estratégico y que lo pongas en práctica.
Y de ahí yo os digo, y con esto voy a terminar, quedan 5 minutillos, que es muy importante que si queréis ser activistas sociales o queréis montar una empresa, hemos estudiado trabajo social y quiero montar una empresa o relaciones laborales, o queréis trabajar con una organización, o simplemente queréis organizar y ordenar vuestro trabajo, vuestra actividad y vuestra vida. Lo primero de todo son objetivos, objetivos, objetivos. Alicia quiere marcharse ya después hacia el final del cuento, del libro o de la película, según la versión que veamos. Está harta de ese mundo que le atrae y le fascina, pero por otra parte le harta al final y quiere salir. ¿Conocéis al gato? ¿No lo habéis visto? ¿Cómo lo llaman? La traducción de Disney española es horrible. El gato Bison. ¿Cómo se llama realmente? Cheshire. El gato Cheshire. Carroll, el autor del cuento, nos habla del gato Cheshire. ¿Qué le pregunta Alicia al gato? ¿Tú sabes por dónde se sale de aquí? Y le dice el gato, sí, sé por dónde se sale de aquí. ¿Me dices por dónde salgo de aquí? Y entonces el gato le hace la pregunta clave y le dice, ¿a dónde quieres ir? Y Alicia dice, ¿qué más da? ¿Qué más da? Coge cualquier camino, te va a servir igual. El camino solo podrás cogerlo si sabes a dónde vas. Objetivos, objetivos, objetivos. ¿Aquí hay alguien de Córdoba? Una persona de Córdoba. Lucio Aneo Séneca, tu paisano, decía, para el que no sabe a qué puerto va, cualquier viento le es desfavorable. Objetivos, objetivos, objetivos. Conocimiento. Y aquí estamos en la universidad. Estudiantes, estuvisteis hace un par de semanas en la conferencia de nuestro compañero, el catedrático de Sociología, Mariano Fernández Villita. Algunos de los que presentes estuvisteis. Cuando decía sociedad del conocimiento, sociedad de la información, sociedad de la sabiduría, y él decía, conoce el mundo en el que te mueves. Esa es la segunda fase. Análisis interior y exterior. Estás en una situación en la que tienes que buscar las debilidades que tú puedas tener, las amenazas que vengan del exterior, las fortalezas que tú puedas tener y las oportunidades que te vengan del mundo que te rodea. ¿Conocéis los análisis DAFO? Debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Ten curiosidad, mira tu mundo interior, el mundo de tu grupo, el mundo de la calle, y ve qué hay de bueno y qué hay de malo que puedes aprovechar y de qué te tienes que defender. Imaginación, imaginación, imaginación. ¿De dónde creéis que sacó Alinsky tantas tácticas, tantas ideas del pensamiento lateral, de la imaginación, de la creatividad, de la originalidad? Y él era una persona original, pero cuando nos ponemos en grupo y conseguimos la sinergia de funcionar todos a la vez, podemos crear un potencial de imaginación extremo que vaya más allá de repetirlo de siempre y hacerlo de siempre. Los psicólogos hablaban hace 100 años de la inteligencia como eso que te ayuda a probar matemáticas y ciencias sociales. Pero hoy en día los psicólogos te hablan de la inteligencia social, de la inteligencia emocional, de la inteligencia creativa y del pensamiento lateral. ¿Conocéis a Edward de Bono y 6 sombreros para pensar? Recomendable para leerlo. ¿Cómo se potencia la imaginación? Y por último, acción. Pero acción, yo esa palabra he dudado mucho. ¿Dejo acción o pongo responsabilidad? Porque tener un objetivo, conocer tu entorno, echar imaginación para crear tácticas, no sirve de nada si no actúas, si no respondes, si no luchas. Y responsabilidad significa que eres libre para elegir. Nuestros papás nos lo han dicho, a mí mis padres me lo decían, y yo a mi hija se lo he contado muchas veces. Nos aburrimos de oírlo, pero profundizad en el significado de eres libre. Toma tus decisiones y una vez las hayas tomado, responde por ellas. Si las consecuencias son positivas, estupendo, ponte medallas y haz que te las pongan los demás. Si las consecuencias son negativas, responde de ello, asume tu responsabilidad y como poco, repara lo que has roto. Desde mi punto de vista, el cambio es posible. Objetivos, conocimiento, imaginación, acción. Hemos partido de los métodos de Alinsky, pero
hemos llegado a la posibilidad de, en aquella empresa que tú lleves adelante, si queréis ser activistas sociales, si queréis montar vuestra propia empresa, si queréis trabajar para otra empresa y hacer que sea la mejor de todas, los objetivos, el conocimiento, la imaginación y la responsabilidad, que ahora ya cambiaría acción por responsabilidad, son elementos indispensables. Aviso de una cosa, tenéis preguntas, es posible que os las devuelva. Que haga que responda otro compañero. Vale. ¿Te llamas? Roberto. Hola Roberto, ¿dónde vienes? Estoy aquí, pero soy de Valladolid. Estudias aquí, yo también soy de Valladolid. Encantado. Cuéntanos, a lo mejor digo que respondas tú, ya veremos. Cuéntame, dime. Gracias por... ¿Es posible que a Alinsky, no sé, o sea, no me creo que no se le haya intentado quitar nadie del medio, siendo un activista nato como era? A mí me da la... Dice, ¿le habéis oído? Que le extraña que no hubiera intentado alguien cargárselo. No te digo que no lo sé. El problema es que solía ir acompañado de cerca de 200 personas al final de su carrera. Quiero decir, pero estamos hablando de un país que, yo qué sé, o sea, no del país en sí, ¿sabes? No me refiero al país. Y de alguien que se crió en la mafia. Él hizo la tesis doctoral sobre Al Capone y decía que su maestro era Frank Nitti, la mano derecha de Al Capone. Estuvo 2 años con él en la cárcel visitándole para hacer la tesis doctoral. Yo tendría cuidado con él. No lo sé, estoy respondiendo de forma un poco humorística y simplona. No te digo. El caso es que dice, murió de un ataque de corazón en Carmel, en una ciudad de California, en la calle, en medio de la calle. No sé si hay teorías conspiratorias, de si murió, fumaba, habéis visto un par de fotos, en todas las fotos sale fumando. Ya hacía votos también. No lo sé. La respuesta es, gracias por tu pregunta, no lo sé, no te digo que no hubiera habido a lo mejor problemas, no lo sé. Ya os he acoquinado diciendo que a lo mejor algo me otro. Hola, ¿quién eres? Yo, Javi. Javi, hola Javi. ¿Vienes de? Bueno, de Sevilla, sí. Qué bonito, me encanta. Pero soy de Málaga. Qué bonito, me encanta. tenemos un país precioso, en narices. Quería preguntar por otro hombre que ha hecho también este tipo de teorías, de acciones, este hombre que tanto se ha puesto de moda, el Jim Sharp, que hace un montón que ha escrito un montón de libros de la historia de la democracia, de cómo pasar y que se ha puesto mucho en práctica, sobre todo en los países árabes. ¿Qué opina de él? Si es también una... Pues francamente que no sé quién es. Lo siento, en el alma. Dime... pues nada, simplemente decirle que sí. me llama mucho la atención porque este hombre dice muchas cosas que me recuerdan a lo que dice este después. Llaman legado de Alinsky, siempre se dice ¿el legado qué es? Las 2 asociaciones que dejó montadas y cientos de personas que se han formado en su escuela, que siguen adelante con la temática. Desde mi punto de vista es mucho más legado de Alinsky lo que tú puedas sacar leyendo y aprendiendo de él. Hay muchísimas personas que derivan, y ojo, incluso personas de opción más violenta también han tomado elementos de Alinsky. La persona concreta que me dices, no la conozco, sí me vas a decir después cómo es así exactamente y voy a echar un ojo, a lo mejor hasta te cuento qué pienso de él. Vale, ¿sí? ¿Y estas teorías consiguieron algún logro actual importante que se sepa? Veréis, sí hay un antes y un después. 1962 muere. 2008 se reactiva enormemente el interés por él, a tanto de que Obama habla, dice, Clinton también, etc. Sí es verdad que durante los años 70 y 80 es una persona muy querida por ciertos sectores norteamericanos, muy odiada por otros y muy ignorada por otros también, ¿eh? Oye, además yo a lo mejor he dado una imagen bastante hasta bohemia casi, de alguna forma, de alguna manera, tenía sus luces y sus sombras, ¿eh? Y tenía detractores, gente muy seria que criticaba aspectos que decías, pues sí, posiblemente tenga razón. Y entonces nos encontramos con la pregunta concreta era, perdona... Que si actualmente se consiguió algún logro con estas teorías. Con estas técnicas. Te decía, había un paréntesis de varios años, porque personas de bastante poder, pensemos quién estaba en el poder en Estados Unidos en los años 70, consiguieron echar bastante tierra.
olvidemos, bueno, ha sido folclórico, popular, populista quizá también, bueno, vale, bien, y hubo una época de olvido. Precisamente fue la época en la que yo quise leer sobre él, y era muy difícil conseguir, tú podías pedir por medio, siendo yo estudiante, tenía que ir a un profesor, pedirle autorización para pedir un libro a Estados Unidos, para que viniese a la biblioteca, tardé bastante en conseguir este, y allí era difícil conseguirlo, en los años 80 era difícil. En los 90 con internet la cosa se puso mejor, en la actualidad desde 2008 mucho mejor. Que ha habido gente que lo ha puesto en práctica. Bueno, puedo deciros que yo lo he puesto en práctica. Que no sé si habéis oído hablar, los mayores sí, habéis oído hablar del cojo mantecas. 1987, revuelta estudiantil de secundaria y de universidad. Salimos a la calle, hay fotos, no me quedé con ninguna, hay fotos de la Gaceta de Salamanca en la que salimos un montón de compañeros con una pancarta por la calle de la Gran Vía. Digo el cojo mantecas porque a nivel nacional era un muchacho de población marginal realmente, que le faltaba una pierna, que se dedicaba a hacer barbaridades y salió en la televisión y andaba rompiendo farolas y demás, y fue un poco los estudiantes, fíjate qué tipo de estudiantes. ¿Qué hicimos aquí en la Universidad de Salamanca? Ocupamos el rectorado, pusimos colas inmensas en todas las secciones y la gente tenía que preguntar y hacer y pedir impresos para hacer cosas realmente serias, en eso entiendo de serias. Ocupamos servicios, salimos a la calle, cada cual a su modo y manera hace lo que puede hacer. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Qué opinas de la eficacia de la huelga estudiantil? Un momentito. ¿Te llamas? David, de Pamplona. David, eres de Pamplona. Muy bien, gracias. ¿Qué opino de la eficacia? Ahí os devuelvo la pregunta. ¿Qué opináis de la eficacia? Un momento, dices, de la huelga estudiantil. ¿Qué huelga estudiantil? No, como método. De la huelga estudiantil como método. Si podemos, la idea que teníamos antes. La idea de plantear unos objetivos muy claros. Vamos a, primero, poder, ¿quiénes somos? Y segundo, de todos los que somos, de verdad que estén dispuestos a currar. Porque nos reunimos en la asamblea, 300, y luego trabajamos ¿cuántos? Entonces, ¿cuántos están dispuestos de verdad a currar? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Vamos a conocer el entorno externo e interno. ¿Y vamos a tener una huelga? Sí. ¿Cómo? ¿En qué va a consistir? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Qué aporta de nuevo? Y si yo consigo poner ¿y contra quién va? Porque el tema es ese. ¿Contra quién vamos? ¿Y qué soluciones le pedimos? Y si no tiene soluciones, ¿qué soluciones te ofrezco yo? Eso de que te pongan el micrófono, imagina que efectivamente habéis tenido un serio problema a nivel autonómico, educativo, universitario o dentro de la universidad y conseguís poner contra las cuerdas, ¿a quién vas a ir? A lo mejor contra el rectorado o a las autoridades educativas de la comunidad autónoma. Y dicen, vale, conforme, ¿qué queréis? Y no tiene respuesta. Hay que dar la alternativa, hay que dar la respuesta. ¿Que puede ser eficaz? Puede ser eficaz. ¿Qué decía al principio? Decía, huelga general, huelgas, manifestaciones, sin más, sin una estructura de base que encarrile lo que vamos a hacer, dónde vamos, qué queremos. Alicia, en el País de las Maravillas. Podemos tener esos problemas. Es más, a lo mejor, vencer sería terrible, si no tenemos alternativa. Eso pienso. Puede ser eficaz, puede ser. Yo, personalmente, además, por otra parte, estoy de acuerdo en intentar acciones que puedan ser comprometedoras pero nunca violentas. Hay personas que prefieren acciones violentas. Vuelvo al tema de la eficiencia. Logro de objetivos a cambio de qué costes. No sé si he respondido a lo que... ¿Algo más? Ángel, Salamanca, agitador social. Alumno como vosotros. Si no ponemos el riesgo de activismo social mal llevado, de convertirnos en lo que realmente combatimos. Sí. Por eso hacen falta líderes. Es verdad, no había tocado ese punto, no había tocado ese palo. Sí hacen falta líderes. Movimientos, organizaciones en las que no haya cabezas visibles. ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién utiliza el timón? ¿Quién dirige? ¿Quién lleva? Cabezas bien pensantes, apoyadas en el bien pensar del resto del grupo y en la potencia, el poder y la fuerza del grupo. Y que sepan poner un límite. Y si se quiere, y además, la forma de comprometer es a través de la participación y del empowerment. Es la parte conocimiento. Es la parte conocimiento.
Que las cosas siempre se pueden ir de las manos, sí. Por emplear una frase de alguien que llamó Steve Jobs, incluso los piratas necesitan capital. Efectivamente. Quizá ellos más que otros. Sí, es cierto. ¿Sí? Sí, en respuesta a lo que ha dicho. Adelante, adelante. Tú ya me quiero hablar. A lo mejor hay veces que es necesario convertirte en lo que estás combatiendo para combatirlo con eficacia. Uf, no digo que no, pero no me gusta. A mí, no lo sé. Hombre, también depende lo que busques. Si es una bobada, pues no, pero si son asuntos serios ya... Convertirte en lo que estás combatiendo. Imagina que estás combatiendo a alguien poco ético, malvado, cruel. La perversidad y el mal existen. Y tengo que ser poco ético, cruel y malvado para combatirlo. Quizá utiliza sus acciones contra eso. Y si busco la imaginación para inventarme una cosa distinta, no sé cuál. También puede ser un medio, ya está poniendo en el caso extremo. No de primeras... Me ha convertido en lo que tú eres para combatirte a ti. ¿Qué costo podría tener? Nuevamente por eso, es una cosa que yo sé que no suele gustar mucho cuando la digo. Que de una situación de activismo social hagas un análisis costes-beneficios como hacen las empresas. No suele gustar, pero piensa. ¿Qué medios tienes que emplear para conseguir qué fines y qué te cuesta y cuánto te cuesta? Maquiavelo te diría sí, sin problema. Adelante, amigo. Tengo noticias de eso. Sí, Maquiavelo, leed mucho. Si que os digo siempre a los alumnos en clase. Leed. Y si son fuentes originales, mejor. Cristian. Entonces, una huelga japonesa sería el caso del compañero. Tú realmente te pones en contra de la empresa, haciéndole producir más para que haya más gasto. ¿Te gusta una huelga japonesa? Hombre, esto es España, hacer una huelga japonesa me parece imposible. Acción, responsabilidad. Nosotros le hicimos en la universidad, fue muy divertido, en el año 87, y pedimos a los profesores que nos diesen algo, charlas, cursos, vídeos, los vídeos beta, aquellos que se metían y se veían en una televisión, y teníamos ocupada la facultad de psicología desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, y luego estábamos a dormir, que era muy interesante que quedase a dormir allí. Se consiguió pasión. Hay que generar un líder que genere pasión, gana, deseo, interés. No es fácil, no es nada fácil. Os he estado contando un trozo de utopía, realmente. ¿Algo más? ¿Pregunta? Pues, antes de terminar, en nombre de la Delegación de Estudiantes de Ciencias Sociales, que le vamos a hacer... Hoy, muchas gracias. Bienvenido sea, me da miedo, lo que sea, y después, gracias, nos hacemos así y nos vamos. Ahí va, o sea, conozco el empaquetado, pero voy a decir que es algo caro. Sí, señor.